Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a realizar un estudio sobre la Biblia en un tema que es muy importante y trascendental para el cristiano que es nacido de nuevo, para el creyente que ya tiene una relación personal íntima muy profunda con nuestro Dios Altísimo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros entendemos que en el cristianismo evangélico existen algunas diferencias doctrinales en algunos grupos y otros grupos. Una situación que a veces va más allá del solo haber diferencias de interpretaciones en ciertas doctrinas, sino que se llega hasta tener un problema hasta de riesgo de condenación eterna por juzgar equivocadamente a estos grupos unos a otros, por condenarse unos grupos a otros, porque las diferencias lleguen a un grado mayor del que solo haya diferencias y que se acepten en el amor de Cristo. Y esas diferencias lamentablemente a veces limitan la relación entre estos grupos, el buen convivir como cristianos hijos de Dios, lo cual no cumplen entonces la palabra que dice que seríamos unidos para testificar que Cristo está con nosotros, que Cristo vino a cumplir una obra gloriosa, como lo dice nuestro Señor en el capítulo 17 de Juan en los Evangelios. Y es triste ver en todo el mundo líderes de algunos grupos reconocidos internacionalmente por ser maestros de la Biblia, por ser grandes siervos de Dios, y me refiero a grandes porque Dios los ha exaltado, porque Dios los ha respaldado, en el sentido de exaltación, en el sentido de respaldo, porque tienen doctrinas fundamentales de la gracia, de la fe, de la salvación, que son muy importantes y que tienen muy buen conocimiento de la palabra. Lamentablemente tienen interpretaciones en otras doctrinas que las han tomado a raíz y a base de algunas doctrinas de la Reforma, o sea, siguen muchos tratados, estudios, exégesis, doctrinas impuestas por gente que salió de la Reforma, y eso los hace hacer juicio contra aquellos que no siguen fielmente este tipo de doctrinas o que las avalúan, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera se ponen en una posición difícil y lamentablemente en el otro grupo, que es la mayoría de los cristianos evangélicos, también hay muchas partes de ellos que equivocadamente hablan mal de aquel grupo. Entonces hay diferencias y hay errores en ambos grupos, y me refiero a las actitudes de cómo manejar esta circunstancia. Si Dios, que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, si el Rey eterno, que tiene a su Espíritu Santo en todas las iglesias de Cristo, no ha hecho nada para cambiar estas cosas, o ha hecho mucho, mejor dicho, pero los hombres no hemos podido entender la voluntad de Dios y no se han hecho los cambios, pues ¿quiénes somos nosotros para querer radicalmente hacer estos cambios? Solo Dios puede hacer los cambios. Lo que nosotros tenemos la obligación delante de Dios es discernir en nuestro espíritu quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Esa es una responsabilidad espiritual de todo hijo de Dios. Y también tenemos la obligación y responsabilidad de discernir todo espíritu y de discernir también todos los espíritus y de discernir todas las cosas, juzgar todas las cosas, no toda la gente, todas las cosas, y obviamente lo que la gente enseña, lo que la gente habla, lo que la gente defiende, para nosotros entender quiénes somos del mismo espíritu y quién no. Y lamentablemente por doctrinas tan radicales en ocasiones no ven ellos a sus propios hermanos en la fe, en Cristo, por estas diferencias doctrinales. Hoy voy a tocar un tema de los cuales hay estas diferencias en los grupos, pero yo me voy a basar estrictamente en lo que la Biblia dice, como ellos también lo hacen, pero vamos a comprobar nosotros nuestra posición. Vamos a hablar sobre la salvación en este estudio, y donde vamos a comprobar con los versos bíblicos que la salvación, así sea alguien predestinado desde antes de la fundación del mundo, así sea alguien que Dios eligió con todo su amor, con todo su corazón bueno, para que le conociéramos en el espíritu y en verdad, para que un día naciéramos de su espíritu, que también nosotros
siendo hombres todavía y estando todavía en la peregrinación aquí abajo, tenemos la libertad de Dios como hijos amados, hijos escogidos, como hijos santos ya por la unción del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la libertad igual de siempre de decidir si caminamos con Él o si no caminamos con Él. De decidir si crecemos en la salvación o si hacemos a un lado la salvación. Vamos, Dios se va a revelar a nosotros de una manera sobrenatural, nos va a llamar independientemente le busquemos o no, porque Él decidió hacerlo así desde antes de la fundación del mundo, en estos grupos de predestinados, en los que estemos en ese grupo, pero en el momento que ya le conocemos, obviamente nos enamoramos, ese primer amor, pero muchos en el caminar sueltan el arado, muchos en el caminar en Cristo se vuelven atrás por el pecado y abandonan a Cristo. Y esto lo conocemos, y no solamente falsos hermanos, y no solamente falsos maestros que entraron encubiertamente, sino también verdaderos hijos de Dios que desisten de la herencia de la salvación, que no quieren ser violentos para arrebatar el reino de los cielos en sus vidas, en sus familias, y desechan la herencia de Cristo. Y ellos, como comprobaremos con los textos que vamos a manejar en este estudio, no creo que nos dé para solamente en un solo estudio ver todo esto, pero iremos avanzando en él para ver si lo hacemos en dos partes, porque vale la pena realizar este tipo de estudios bíblicos, sobre todo para todas las ovejas que somos de Dios, entender estos misterios, pero entender estas verdades, y evitar los problemas con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, pero que nuestro espíritu sabe que son nuestros hermanos por la sangre de Cristo en ellos, en sus almas, y por la presencia del Espíritu Santo en ellos, y que nosotros no les juzguemos por sus errores doctrinales o por sus actitudes equivocadas bajo la defensa de alguna manera de su fe, y que dicen que es el celo de Dios, el celo de las Escrituras, pero no se dan cuenta que ese tipo de celo los lleva un paso más allá al juzgar equivocadamente la obra de Dios en otros lugares, el mover del Espíritu en otros lugares, las personas, o sea, del pueblo de Dios en otros lugares, y agarran parejo y cortan parejo y juzgan. Y bueno, solo Dios y ellos, y a cada quien tiene que dar cuentas a Dios en el tribunal de Cristo, pero nosotros les amamos y tenemos que tomar esa actitud. Y la finalidad de esto no es seguir haciendo la división del grupo, sino que tengamos entendido que la salvación sí se pierde, si de nosotros depende, si no la queremos tomar, entonces Dios nos da esa libertad de decisión. Él va a insistir mucho a los predestinados de que la retomemos, va a insistir mucho en que volvamos al redil, va a insistir mientras tengamos vida en que volvamos, porque Él es bueno, porque Él es infinitamente bueno, es buen Padre, pero no nos va a obligar con poder sobrenatural a amarlo, no nos va a obligar con todo su poder, que Él tiene todo el poder y soberanía, a amarlo a fuerzas. Él no hace robots. Entonces, la idea es que en aquellas doctrinas dicen que los que al último están dando fruto, dan fruto y se van, es que, como dice Primera de Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Sí es un texto que dice eso, pero hay que entenderlo más profundamente. No es para poder reclamar una doctrina en una inclinación de que la salvación es para siempre y que los que son salvos predestinados perseveran como santos, no pueden resistir la gracia y entender la perversidad del hombre, porque es la elección de Dios y la soberanía, en lo que se llama la elección. Pero la verdad es que de todo eso habla la Biblia y es muy clara, pero ahorita tocaremos el tema de esto para no entrar en todos los demás temas en cuanto a las doctrinas y las diferencias. Pero sí destacar ahora de la salvación, porque tú y yo debemos de entender que aunque seamos predestinados, que aunque seamos escogidos, que a la mera hora Dios va a escoger al final por las obras de nuestra vida, los frutos de Jesucristo, si somos o no somos elegidos para el tiempo de que Él haga el juicio. Por eso es importante entender este estudio. Vamos a iniciar con el primer verso para confirmar que la salvación en Jesucristo, aun y en los predestinados, se puede perder. Filipenses capítulo 2, verso 12, decía el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol está en una prisión, les está escribiendo desde la cárcel, y en todo el libro, si lees Filipenses, que es muy hermoso, habla de sus pruebas, habla de sus luchas, habla de su esfuerzo como apóstol, como ministro del Espíritu Santo, como ministro de Jesucristo, o ministro de Dios, para poder llevar la palabra, la enseñanza, la revelación divina de esos días al pueblo de Dios. Y él dice que como luminarias debería de vivir el pueblo en medio de una oscuridad que hay en la generación de la humanidad, que creen en Dios pero no lo conocen y viven dentro de tanto ocultismo, engañados por el sistema que el diablo ya estableció en el mundo. Y de alguna manera no se dan cuenta. Y entonces él dice: amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. El apóstol, siendo apóstol, él sabía que aunque él estuviera ausente, él estaba dando por hecho, por la experiencia de años anteriores, que el pueblo de Dios se esfuerza en permanecer en la fe, en permanecer en la verdad y no moverse de ahí. Él sabía que no fueran a tomar ellos de excusa, o que no fuera ocasión de que se debilitase alguno el hecho de que él estuviera pasando la prisión, la prueba de esa prisión, porque él explica en esta carta que incluso había sido de beneficio para la obra de Cristo el que estuviera en esa circunstancia, porque mucha gente se estaba tomando ánimo para afirmarse en la fe, pero muchos otros estaban predicando el evangelio con poder, con dominio propio, con valentía, con amor, porque si su apóstol había sufrido las consecuencias, ellos también querían ser parte del martirio de Cristo como verdaderos hijos, con tal de llevar la verdad y extender el reino de los cielos para que se salvase la mayor parte de almas. Pero algo que les agrega aquí el apóstol en estos versos es: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Él está presuponiendo con estos términos claramente que un cristiano debe estar ocupado continuamente de su salvación. Es decir, si la salvación no se moviera del lugar, si la salvación fuera irrefutable, si la salvación, ya en el momento que nos salva Cristo, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, si pecamos nos restaura, si fallamos nos ayuda, si siempre vamos a ir salvos, ya siempre salvos, entonces, ¿para qué tanto insistir en tantas epístolas, en tantos versos, nuestro mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, de la importancia de cuidarla? Si no se puede perder, ¿por qué tanta insistencia y preocupación de este apóstol de que la tuvieran que ocuparse y ocuparse en la salvación? Si ya se recibió por gracia, ¿por qué tenemos que ocuparnos por ella? Pues porque sí se recibió por gracia y se debe de mantener por gracia. Y si no tomamos de esa gracia día sobre día, como dice el libro de Juan, que de gracia sobre gracia recibimos todos los días de Jesucristo, si no seguimos como todas las doctrinas nos enseñan en la Biblia, cómo caminar en Cristo, cómo crecer en la mano de Dios, cómo poder nuestra vida y nuestra alma llenarla de Dios y de su palabra, para crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo, para poder vivir en libertad del pecado por esa verdad que nos va a hacer libres, la verdad en toda absoluta de la Biblia, no nada más la verdad de saber que Cristo vive o que Cristo murió en una cruz por mí, sino la verdad de todos los caminos y juicios de Dios que tenemos que vivir por ellos y en ellos. Entonces es lo que nos hace libres. Ahora bien, la cuestión aquí, porque es nuestra manera de vivir la que demuestra la libertad en todas las áreas de nuestra vida, la sociedad, en la familia, en lo personal. Pero lo que dice con temor y con temblor, esto está presuponiendo Pablo que hay un riesgo, que hay peligro, Para temor y temblor es que no es cualquier cosa la salvación y que no es cualquier cosa el cómo ocuparte de ella y cómo cuidarla y cómo crecer en ella. Hay otros versos que dicen que tenemos que crecer en la salvación. Entonces, con temor y temblor es porque hay un riesgo. Si vamos a temblar y vamos a tener miedo de nuestra salvación, es porque podemos perderla. Es una presuposición, pero no nomás lo vamos a basar en este texto para confirmar la doctrina. Continuemos. Hebreos 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrevisiblemente.
En el Antiguo Testamento, cuando a alguien le fallaba la ley de Dios, o sea, alguien cometía adulterio, en la ley de Moisés decía que tenía que morir apedreado. Es un ejemplo. Había muchos que tenían que morir. Y uno de ellos era este caso, porque era muy común el adulterio, o es muy común ese pecado en la sociedad en estos tiempos y en todos los tiempos. Entonces, tenían que cuidarse de ese pecado enormemente la sociedad, en este caso el pueblo de Dios en este caso. Y dice que morían por 2 testimonios, 3. No, sí los vimos cometiendo adulterio. O sea, teniendo relaciones un varón con una mujer que es casada. Incluso el varón que es casado teniendo relación con una mujer que no le pertenece, porque le pertenece a su padre todavía, aunque fuera soltera, pero es adulterio. Ahora bien, aquí la cuestión es esto. Dice que tenía que morir irremisiblemente, o sea, no había remisión, no había redención, no había perdón, moría. Entonces dice aquí el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Ojo, no está hablando de la gente del mundo, que a ellos ni les interesa la sangre de Cristo, ni les interesa la sangre del pacto, ni han sido santificados todavía, como dice aquí, por esa misma sangre. Es decir, está hablando del pueblo de Dios, que ya tuvieron un encuentro con Dios, que ya la sangre los limpió de todo pecado, que ya tuvieron un encuentro personal, espiritual, nacieron de su espíritu, y que aún y así no les interesa vivir en santidad, no les interesa crecer en la salvación, no tienen temor y temblor en cuidar su salvación, y están pisoteando con su manera de vivir la sangre de Jesucristo, que fue puesta en ellos para redimirlos, que fue puesta en ellos para salvarlos. Entonces este tipo de cristianos siguen hablando maledicencias, siguen tomando alcohol, siguen teniendo fornicación, y aunque ya han sido redimidos, aunque van a la iglesia evangélica, aunque traen la Biblia, aunque conozcan Biblia, aunque conozcan a Dios en el Espíritu, siguen cometiendo pecados, viendo pornografía en internet, y se siguen ahí, sabiendo que es pecado, y sabiendo que está mal. Y no estoy hablando de aquellos que nacieron del Espíritu y tienen esa lucha y Dios los está purificando, que es un proceso inicial de crecimiento y de purificación, el cual viven o hemos vivido todos, que estuvimos prisioneros o que tuvimos esta debilidad en otro tiempo. Pero me refiero al hecho de que lo hacen sabiendo que es pecado, lo que se llama pecar voluntariamente. Que ahorita veremos otro pasaje de eso. Entonces dice aquí, pisotear la sangre de Cristo, del Cordero, y que tiene por inmunda esa sangre del pacto con la que fue santificado. O sea, es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo creen que merecerá? Dice, en el Antiguo Testamento los mataban, estaban fuera del pueblo y los mataban, se iban. ¿Cuánto más creen que van a sufrir estos de la iglesia del Nuevo Testamento? Pues no solo los va a matar Dios, sino que los va a poner en lo más profundo del infierno a sufrir un tormento mayor, porque ellos sí conocen de la gracia. Y esto que te estoy diciendo lo dice Pedro, ahorita lo vamos a ver, que mejor les hubiera sido no haber conocido el santo mandamiento, mejor les hubiera sido no conocer la verdad a ellos. Dice, porque les va a ir peor que como estaban antes. Y sí, y en el infierno les va a ir peor. Ahora, como entre las doctrinas de la salvación, de la misericordia de Dios y el mover de su espíritu y la ley espiritual que está marcada en el Nuevo Testamento, Dios en su misericordia a algunos del cuerpo de Cristo que caen en errores, en pasiones desordenadas, pero están peleando la batalla y cometen errores, cierto tipo de errores, Dios en su misericordia los entrega a Satanás y al final se los lleva con él. Pero son casos especiales, son casos específicos que también veremos durante todo este estudio, para que no te lo pierdas, ya sea este o en el siguiente video. Para que entendamos la diversidad y no digamos, bueno, ¿por qué dice este verso esto? Y no defendamos doctrinas equivocadamente por no entender lo que Dios está estableciendo y por qué lo está estableciendo. Pero antes de adelantarnos a ese tema de cuando entrega a Dios a sus hijos a Satanás para que sean destruidos en la carne, pero que el Espíritu pueda ser en un momento dado llevado a la gloria en su momento, eso lo veremos al llegar ahí. Ahorita continuamos con esto. Y dice, y hiciera frente al Espíritu de la gracia, pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo a aquellos que se comprometió Él, como Él es fiel a su palabra,
que nos juzgaría en el tribunal de Cristo. A los que no están en Cristo no los va a juzgar en el tribunal de Cristo, los va a juzgar en el trono blanco. Y a los que sean condenados del tribunal de Cristo van a pasar también por el trono blanco. Es decir, en el tribunal de Cristo o pasas al cielo o te vas al infierno, aun y que seas predestinado. Y en el trono blanco es la segunda muerte, que es obviamente, por eso dice Hebreos 9:27, que está escrito que el hombre muera una sola vez, inmediatamente después el juicio, seas predestinado o no lo seas. La diferencia que nos dice el apóstol Pablo en Corintio es que es el tribunal de Cristo. A los que somos escogidos, a los que le conocemos, vamos directamente a dar cuentas con él. Pero los que no van a ir al tribunal de Cristo, van a ir al trono blanco al juicio final. Van a salir del infierno, van a salir del mar, van a salir de los sepulcros, de todas partes. Muy bien, continuando, para confirmar la doctrina de que la salvación sí se pierde, vemos Romanos capítulo 11, versículo 11. Es vital este verso para que veamos. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Pablo está hablando aquí, en esta carta, sobre cómo Israel, Dios le quitó la salvación a Israel para meter a todos los gentiles a salvación. Pero Dios le da una advertencia a través de Pablo en esta carta a los gentiles convertidos como tú y yo, o sea, a la iglesia de Cristo, porque le está hablando a la iglesia de Cristo, estamos hablando del Nuevo Testamento, donde Pablo le está diciendo, no te jactes de que tú eres predestinado por Dios. No te jactes que tú conoces al Espíritu en verdad ahorita. No te jactes que la sangre de Cristo ya limpió tus pecados. No te jactes que tú eres más importante que los de Israel, porque están ahorita en ceguera. No te jactes, porque es el pueblo de la elección de Dios, dice Pablo. Pero vamos a explicar todo lo que él dice, vamos a leerlo. Porque si algunas de las ramas fueron desgajadas, Israel, y tú siendo olivo silvestre, o sea, gentil, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, que es Jesucristo, y de la rica savia del olivo, que es Jesucristo, que es la salvación de Dios. Bien, por su incredulidad ellos fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, estás ahí en la salvación. No te ensoberbezcas, sino teme. Lo mismo, cuida con temor la salvación en lugar de jactarte que la tienes. No digo que no te goces de ser, la salvación es gozo y alegría, pero hablo de la actitud, cómo enfrentas el cuidarla. Sino, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, y mucho pueblo de Israel que era elegido por Dios, fue destruido, ni a ti tampoco te perdonará. ¿A quién no va a perdonar? A los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, al Nuevo Testamento le está hablando Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Qué está presuponiendo Pablo? Que tenemos que permanecer en la bondad de Dios para no ser alcanzados por la severidad de Dios. Y esto va mucho más allá de las disciplinas que Él nos mete con cinto, porque al que Él toma por hijo disciplina, con vara. Va mucho más allá. Está hablando de lo que ya nos dijo Pablo, que cuidáramos con temor y temblor. Está hablando de lo que ya nos dijo la palabra en Hebreos, que cómo le irá peor el castigo al que pisotee la sangre de Cristo. Entonces aquí está diciendo, permanece mejor en la bondad de Él, quédate en pie ahí, sé humilde, sé temeroso, llénate de Dios, no te despegues de Dios, sé fiel con Dios, para que no seas tú tampoco desgajado, para que no seas tú tampoco destruido, para que no conozcas tú la severidad de Dios, porque si a ellos no los perdonó siendo naturales, tú que eres gentil, injertado, predestinado, sí, también va a ser severo contigo y no te va a perdonar, lo que está diciendo Pablo. Pues de otra manera tú también serás cortado, te va a destruir. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo lo mismo en Juan 15 que vamos a ver ahorita. Eso de ser cortado, que somos los pámpanos, que el que en él no permanece se seca y son cortados y echados por el fuego por el Padre que es el labrador. Es una parábola, pero es muy clara, así como todos los cristianos de todos estos grupos de diferencias de doctrina
Todos usan los pasajes y las parábolas y los evangelios para dar cátedra. Y todos damos la cátedra muy similar en la interpretación de esto. ¿Cómo no pueden interpretar claramente que está hablando aquí la Biblia de que puede ser cortado a alguien, de que puede, aunque haya sido ya sacado y predestinado y colocado en la raíz, puede ser eliminado? Pero es bien obvio por toda la Biblia este estudio y este tema en cómo sí se pierde la salvación y cómo tenemos que cuidarla. Y entrando en el verso que les decía de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo habló, en Juan 15, desde el versículo 2, dice así la Biblia: todo pámpano es todo hijo de Dios, no toda criatura de este mundo. No está hablando del mundo, está hablando de sus hijos, está hablando de los que ya están en su cuerpo, ya están en Él. Todo pámpano que en mí, lo vuelve a ratificar, que en mí, o sea, el mundo no está en Cristo, no lo conoce. Aunque sepan que Él es Dios y tengan imágenes en la casa, no conocen a Dios en el Espíritu, no están injertados en la vid verdadera. Por eso viven como viven, sean cristianos o no. El verdadero Hijo de Dios que está en Cristo, es esta palabra, o sea, el espiritual, el nacido de nuevo, es esta palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, está presuponiendo Cristo que existen pámpanos que están en Él, que no llevan fruto. Por eso está advirtiendo que hay que llevar fruto estando en Él. Y sabemos bien que son los frutos de Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu Santo. Y que sabemos que son los frutos de salvación, la misericordia, la piedad, la justicia, la verdad. Una vida íntegra, una vida justa, pero con todos los frutos del Espíritu, todas las riquezas del carácter de Cristo formándose en un hijo. Sabemos bien que se refiere a esto, pero dice aquí, lo quitará. Está hablando del labrador, que es el Padre, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Lo quitará, o sea, aquel que lo llevó en primer lugar a Cristo, para que lo tuviera en la mano Cristo y no lo perdiera, y fuera salvo hasta el fin, le diera vida eterna, dice que sí, que Dios lo va a tener en su mano y lo va a perseverar y le va a ayudar a perseverar, y sí, siempre y cuando permanezca en la bondad de Dios. Pero si él se quiere ir a pisotear la sangre de Cristo por decisión propia, si él por decisión propia quiere enfrentar al Espíritu de la gracia, por decisión propia, entonces él se está bajando de la mano de Cristo. No lo está bajando el diablo, ni Dios lo está bajando, mucho menos Dios que lo ama. Él mismo se está saliendo de la cobertura de Dios. Por eso el Salmo 91 es estar bajo la cobertura del Omnipotente, a la sombra de Él, entre sus alas, entre sus plumas. No nada más está conmigo Dios porque yo lo digo, sino dar fruto de ver que Dios está con uno. Y aquí dice, y que todo aquel que lleva fruto, el Dios Padre lo va a seguir limpiando, lo limpiará. Es decir, esto es Proverbios 4:18 y esto es Filipenses 1:6, que el que perfeccionó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esto es Proverbios, que habla que el justo es como la aurora que va avanzando en santidad hasta que el día es perfecto. Así es el justo. Y por eso hay un verso que dice Dios que los que están en el camino de la perfección, esos me servirán. Es decir, conocemos en parte y en parte profetizamos, pero por estar en el camino perdón, se me fue la palabra, en el camino, en el camino de santidad, en el camino de progreso espiritual, está en el camino de perfeccionamiento, ese le va a servir. No dice que el que sea perfecto, sino que está en el camino. Por eso dice que el que lleva fruto lo limpiará y lo limpiará para que siga siendo más santo, más fuerte, crecer en el Espíritu. Eso implica que todos pecamos, por lo que dice Primera de Juan, que si hicimos que no pecamos, pero eso no quiere decir que no estemos creciendo, que no le estemos sirviendo. Por eso todo el que está en el camino de perfección le vamos a servir. Dice, pero el que no lleva fruto no le está sirviendo en nada, no está perfeccionándose. Entonces dice que Dios lo va a quitar, aunque haya estado esa promesa, Dios lo va a quitar, para que lleve, dice, y si ya les dice Cristo a sus discípulos, si ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero les dice a los mismos discípulos, ¿por qué les dice a ellos 12? Ojo, ¿por qué les dice Cristo a ellos 12? Si la salvación no se perdiera, estos 12 apóstoles, se perdió uno. Estaba escrito que uno de ellos lo iba a entregar, sí, pero cuando Dios los escogió y cuando Cristo los escogió por amor. Y le dolió que lo fuera a entregar, tanto así que le dice, ¿por esto me entregas por un beso?
O sea, todavía así con hipocresía, como que me amas. Como es que muchos cristianos a veces lo andamos entregando, ¿verdad? Somos hipócritas a veces, en nuestro amor a Él, en nuestra fidelidad a Él. Pero lo mismo aquí dice, ¿por qué le va a decir a los 12 que si la salvación permanece para siempre y para siempre, por qué les va a decir, permaneced en mí? ¿Por qué no les dicen, hagas lo que hagas, yo te voy a tener amarrado a mí? No importa, porque yo te escogí, te predestiné y tú eres de los apóstoles que yo puse. Nada te va a pasar, yo te voy a tener amarrado a mí a fuerza. No les dice así. Les está aconsejando, permaneced en mí. Por eso les estoy explicando cómo es esta realidad espiritual, les dice Cristo. Yo les estoy diciendo que si ustedes no permanecen en mí, no van a dar fruto, muchachos. Hey, 12 que me están siguiendo, ustedes, los primeros, las cabezas de la iglesia, los primeros apóstoles, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. A ellos primero, y luego ya todos de nosotros a leerlo, nos está diciendo lo mismo. Y yo en vosotros, y él aclara, y yo en vosotros, porque todos decimos que estamos permaneciendo en él. Todos los cristianos de todo el mundo, yo permanezco en Cristo, yo estoy en Cristo, eso decimos. Pero no se notan los frutos de que él se manifieste en nosotros. Ahí no vemos los frutos de Dios. Y es donde tenemos que nosotros revisar nuestra vida y discernir, y realmente examinar, y poner el espejo de la Biblia delante de nosotros, y ver si realmente estamos en la verdadera fe, y si está realmente y si Él está dando fruto en mí, o sea, si Él realmente se está manifestando su poder y su vida en mí, si Él está conmigo realmente, o son mis emociones, o mi hablar nada más así ligero. Por eso dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Importante, porque permanecer en mí todos dicen, pero yo en vosotros, Cristo en ellos, no en todos. De aquí es el riesgo que debemos de vigilar. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Da obviamente la ilustración del fruto de la vid que conocían bien todos los israelitas, y les explica cómo en él, si no permanecen en él. Está presuponiendo Cristo que hay pámpanos que no se agarran bien del olivo, que hay pámpanos que no se agarran bien de la vid verdadera, que no se agarran bien de la vid verdadera, que no están bien afirmados ahí, y aunque están en él, no están llevando fruto, no están tomando de la rica savia de Cristo, no están llevando fruto. Entonces dice que lo quitará el Padre. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lo vuelve a repetir, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué decirles separados de mí? ¿Por qué decirles tienen que permanecer en mí? Si Él a fuerza los va a tener ahí perseverando. No, porque va a ser decisión de nosotros, va a ser decisión de los apóstoles. Claro que el Espíritu nos va a tratar de convencer y seducir, sí, pero de nosotros tomamos la decisión al final de cuentas, qué hacemos o qué no hacemos. Dios no tiene robots, Dios tiene hijos. Y Dios está dando de antemano por hecho que seremos hijos sabios, entendidos. O sea, que nos daremos cuenta de la condenación eterna, estaremos tan agradecidos de dónde nos sacó Cristo, del infierno terrible que el pecado nos tenía destruidos, de las garras de Satanás, cómo nos engañó por años, de las garras de Satanás, cómo nos maltrató tanto y a veces nos hacía pensar que era Dios, o a veces nos hacía pensar que eran otras cosas, y a veces nos hacía pensar que era la mala suerte, y era el mismo diablo. Señor lo reprenda. Pero no, Dios nos ha dado toda esa luz, esa revelación, ese conocimiento, y nos ha dado crecimiento, y nos ha dado tanto amor, que por eso Él da por entendido que nosotros permaneceremos en la bondad de Él, en la mano de Cristo, donde nadie nos va a arrebatar de su mano. Que no nos vamos a bajar porque andamos pisoteando la sangre del Cordero, andando en pecado. Que no nos vamos a bajar de su mano, haciendo afrenta y entristeciendo cada rato al Espíritu Santo. Que nos vamos a quedar en su paz, en su salvación. Y que vamos a llevar fruto y fruto y fruto, y se nos seguirá limpiando y limpiando y limpiando y creciendo en Cristo. Es lo que Él espera. Pero también nos habla de la realidad Cristo que depende de nosotros. Aquí es muy claro. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es bien claro Cristo en esta doctrina de que se pierden los hijos, de que los pámpanos de Él decide cada uno. Se lo está diciendo
a la base de la iglesia, a los primeros 12 apóstoles. Todavía no empezaba la iglesia porque todavía Él no era crucificado. Todavía Él no ascendía al cielo para mandar al Espíritu en Pentecostés que iniciara la iglesia totalmente como fue. Entonces, le está diciendo a la base de la iglesia, a los primeros 12, les está diciendo, tienen que permanecer en mí. Tienes que pelear, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tienes que tomar de mi espíritu para tener dominio propio. Tienes que cuidar, como Pablo dice, con temor y temblor la salvación. Tienes que entender que eres un pámpano injertado por mí, por el Padre. Ya te injertó a mí el Padre. Ya estás en mí. Yo soy la cabeza y tú eres el cuerpo. Pero de ti depende llevar fruto. Yo te pongo todas las herramientas, te pongo la gracia, el poder, todo a tu disposición. Pero de ti va a depender tomarlo o no. De ti va a depender quererte crecer en la salvación, santificarte con todas las herramientas de gracia que yo puse a tu alcance. De nosotros depende, de nosotros depende. Entonces dice, el que en mí no permanece, ya es claro, Cristo terminando este texto y contexto, es clarísimo. El que en mí no está diciendo, porque hay algunos que no van a querer permanecer en mí, van a tomar el arado y lo van a soltar, no son dignos de mí. Hay algunos, así sean predestinados, así sean elegidos antes de la fundación del mundo, porque el hecho de que Dios los haya destinado ya depende de ellos, que quieran o no recibir y disfrutar la herencia plenamente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan al fuego y arden. Está hablando del infierno y la condenación eterna. Para cualquier cristiano evangélico, cualquier cristiano hijo de Dios sabe que a eso se refiere este texto. ¿Dónde hay tanta interpretación diferente en esto? No hay nada, es muy claro. Pero no solamente son los textos que llevamos, infinidad de textos que nos hablan de la misma doctrina. Dice Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Le dice Juan, vimos por ahí a uno que en tu nombre, en el nombre de Jesús, sal demonio. Y salían los demonios. Y lo regañamos y le dijimos, no estés haciendo eso porque tú no eres parte de los 12. Y Cristo le dijo, no se lo prohíban. Pues es Dios haciendo su obra donde Él quiere. Es Dios usando a sus siervos donde Él quiere. Es Dios usando a sus hijos, el poder de Él para misericordia de los seres humanos donde Él quiere. Es Dios el soberano, el bendito, el bueno, el único que ama a la humanidad. El único que dio toda su sangre por la humanidad. El único que es justo para que todos vivamos. El único que vino a morir por todos, pero no todos quieren oír. El único que dice que murió por el pecado del mundo. Él amó al mundo. Él no amó a los predestinados nada más. Él amó al mundo. Y amó al mundo porque le trae esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. En los predestinados y en los elegidos, Él se propuso en sí mismo, por amor de sí mismo y amor también a la creación, escoger un grupo en las generaciones siempre, lo busquemos o no, Él nos iba a llamar para que anunciáramos la verdad y se salven toda la mayoría que quieran oír y arrepentirse delante de Él. Ese es el amor y la grandeza de nuestro Dios, buscando la salvación de todos, como lo dice 1 Timoteo, que Él desea que se salven todos los hombres. O sea, como si ya predestinó y eligió nada más a un grupo, que nada más se va a salvar ese grupo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Sabemos bien que predicamos porque entre los que todavía no le conocen hay muchos predestinados, sí, pero no nada más a los predestinados les está predicando Dios, le está predicando a todos. En una familia cristiana, Él no predestinó a toda la familia, predestina a lo mejor a uno, pero los demás, a través de la predicación y el testimonio del otro, les va a llamar. Por eso en una familia cristiana, hasta en pastores, hay hijos que no se van con Cristo cuando mueren, porque ellos mismos rechazan el llamado. Entonces la seguridad es, por eso la salvación es personal. Y sí es cierto que Dios bendice a la familia de un creyente por la intercesión de ese creyente, por la fidelidad de ese creyente, por la entrega sin reservas de ese creyente. Él lo honra a ese creyente salvando a los suyos. Dios se complace salvando las almas. A eso vino, a eso murió en una cruz. Pero no es manejarlo en doctrinas porque en la Reforma o porque en siglo ya lo hicieron toda una doctrina que nada más hace dividir, que nada más hace juzgar equivocadamente a otros, que nada más hace crear problemas en lugar de bendición entre los hermanos.
Pero bueno, estamos viendo aquí lo que significa. Aquí estamos viendo en Lucas 9 claramente que hay un escenario donde hay una persona usada por Dios echando fuera demonios. Y esto es bien vital porque entendamos la Biblia y lo que Dios nos va a decir en este momento. Porque en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 13, se sucede una situación muy peculiar referente a un tema parecido. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y luego ya nos da en el verso 14 los datos, dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús yo lo conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué nos dice este contexto tomando el de Juan ahorita que leímos? En primer lugar, los que echan fuera demonios solamente es el Espíritu Santo. Y eso nos lo dijo una vez que le dijeron a Cristo en los evangelios, que le dicen: tú por Belcebú echas fuera demonios. Y que fue donde aclaró Cristo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo es reo eterno, no hay perdón nunca, ni este ni el siguiente siglo. Ahora, pero también le decían que él echaba fuera los demonios, porque decía que un reino no puede estar contra su propio reino. Y aquí nos da el caso de Juan, que ya estaba usando Dios un nombre en el nombre de Jesús para liberar endemoniados. No se estaba basando nada más en los 12 apóstoles. También tenía él donde él quería levantar a quien quisiera levantar, él es soberano. Pero en el nombre de Jesús lo estaba haciendo, y decía Cristo: está por nosotros, no en contra de nosotros, déjalo. Y en este caso, ¿por qué no sucedieron los milagros en el nombre de Jesús? Porque no estaba con Jesús, porque no lo estaba llevando Dios, porque Dios no lo estaba respaldando a estos 7 hijos de este jefe de sacerdotes. Dios no estaba con ellos, por eso el diablo les dio una correteada a través de la persona que estaba endemoniada y los maltrató, como dice aquí la Biblia. ¿Y qué quiero dejar en claro con estos 2 ejemplos? Muy bien, que solamente Dios echa fuera demonios, nada más Dios. Entonces, ¿para qué si me sirve este antecedente de estos 2 casos? Para el que vamos a leer esto y confirmar lo de la salvación se pierde. Dice Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, permanecer en su bondad, cuidar con temor y con temblor la salvación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, muchos, miles, millones le dirán en aquel día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, eran hijos de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Qué quiere decir? Que eran de Cristo, que eran pámpanos injertados en la vid verdadera, pero eran hacedores de maldad. Probablemente eran ministros que estaban haciéndolo por dinero, probablemente eran ministros que cometían adulterio, probablemente eran ministros que tenían depravación en alguna área moral de su vida, que solo Dios veía, y que en el juicio les dice: no los conozco, no sé de qué me hablas. No, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero nos confirma los 2 textos anteriores que solamente Dios respalda a los pámpanos que están en Él para echar fuera demonios. Solo Dios respalda a los que están en Cristo, en el nombre de Jesús, para poder echar fuera demonios. Eso es claro en la Biblia. Y entonces a estos que echaban fuera demonios no eran del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede echar fuera su propio reino. Lo dijo mismo Jesús en los evangelios. Un reino contra sí mismo pues es destruido, y él no se va a echar fuera a sí mismo. Entonces, no negó Cristo que ellos echaran fuera demonios en su nombre. No negó Cristo que le llamaron Señor, Señor toda su vida. No negó Cristo que hicieron milagros en su nombre. Y no negó Cristo que profetizaron en su nombre. No dijo: no, ustedes no hacían milagros, ni echaban demonios, ni eso, ni... Le dijo: no los conozco, hacedores de maldad. O sea, por la maldad, por pisotear la sangre de mi hijo ya estando en Cristo, por estar llevando maldad en tu corazón, que veremos otros versos en Judas y en Pedro de los falsos maestros que están injertados en Cristo, no, porque hay maestros falsos que entran por Satanás de afuera, pero hay falsos maestros que se hacen falsos maestros estando en el cuerpo, que se desvían de la verdad
como Balaam, como Coré o como Caín, que hacen maldades por intereses depravados en su corazón malvado. ¿Por qué? Por no crecer, por no dar fruto en la gracia de Dios. Pámpanos secos, aunque estén en la vid, que son nubes sin agua, como lo dice Pedro y Judas. Pero eso lo veremos en su momento. Es importante que lo dividamos en tiempos para que no sean muy tediosos. Y en esta ocasión avanzaremos nada más hasta este momento. Para continuar viendo en el segundo video otros textos que nos sigan confirmando que la salvación sí se pierde, que tenemos el compromiso de cuidarla con temor y con temblor, y que de nosotros depende perseverar hasta el fin. Claro que Dios nos ayuda muchísimo. Si tú quieres, el 95% depende de Dios y el 5% de nosotros. Pero no hablamos de que dependa de mí la salvarme. No, Cristo ya hizo toda la obra por mí. Yo ya soy salvo. De mí depende permanecer en esa salvación, que es algo que debemos de diferenciar y separar radical y tajantemente. A mí se me da la bendición de las llaves del reino de los cielos. A mí se me pone un Espíritu Santo como las arras de la salvación, como las arras de la vida eterna. A mí se me da el Evangelio, entenderlo en el Espíritu. Se nos regala todo lo que conocemos de la fe, el regalo de Dios en muchas áreas, de muchas maneras. Recibimos el favor de Dios todos los días. Empezamos a crecer en el conocimiento de Él, en una relación profunda con Papá Dios. Nos enamoramos más de Él, más y más de Él. Estamos gozosos, alegres, aún en medio de las tribulaciones y las luchas y las batallas. Pero sabemos con quién estamos, de quién somos y a dónde vamos. Pero de mí depende que todo ese regalo, que toda esa gracia, que todo eso que Dios todos los días me envía del cielo para mí, yo tomarlo o yo despreciarlo. De mí depende. O sea, Dios no me va a agarrar de las orejas y me va a sentar ahí y me va a fuerza que me aprenda el Evangelio. A fuerza me aprenda los textos bíblicos. No. Él me va a convencer por amor. Él me va a disuadir en su amor. Él me va a conquistar con su amor. Él me va a enseñar. Él me va a dejar que yo caiga y que vea que conviene que mejor me someta a Él. Conviene que me rinda. De muchas maneras, Él me va a ayudar a crecer, a entender, a renunciar, a cargar mi cruz y ser fiel todos los días. Él sí va a hacer todo eso. Pero de mí depende cuidar esa salvación. De mí depende crecer en esa salvación. De mí depende llegar a ser un cristiano maduro. No de Él. De Él ya está todo puesto para que yo sea el cristiano más maduro. Ya todo lo puso. Pero si yo lo desprecio, es mi decisión. Él no me va a obligar a decidir que sí. Él no me va a obligar a perseverar como santo. Él no me va a obligar. Él me va a insistir por amor. Pero yo igual digo que no. Entonces tenemos que entender que esa decisión y libertad de escoger, Deuteronomio 28, te pongo la vida y te pongo la muerte enfrente. Y te la pongo porque existe, porque pecó Adán, hay muerte espiritual. Entonces tú todavía estás en la carne, el pecado mora en tu carne. Nada más el Espíritu Santo te ayuda a vencer ese pecado, que no vuelvas para atrás, que no caigas de nuevo prisionero, que no vuelvas a ser vencido por el que ya por Cristo venciste. Entonces no te descuides, no te despegues de la vid, toma de la savia de Cristo, crece, da fruto para que siga limpiándote y lleves más fruto. De mí depende el esfuerzo, de mí depende ser de dominio propio, de mí depende ser valiente. Entonces Dios va a insistir, pero de mí depende. Entonces quienes no quieren esto, aunque hayan sido predestinados, se van a ir al infierno, porque rechazaron la gloria de Dios. Continuamos en el siguiente, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.